Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y son ustedes bienvenidos a nuestra tradicional Masterclass en el podcast de Autodinámico. Hoy tenemos un invitado muy especial, vaya que tengo que agradecerte muchísimo por tomar esta comunicación. Paco Garza, director general de General Motors México, ¿cómo estás? No, antes que nada, mi querido Gabo, gracias por el espacio, gracias por siempre tomarnos en cuenta, gracias por siempre tener a nuestras marcas presente. Y bueno, un saludo a toda la gente de Autodinámico, toda la gente que te sigue, y es un placer estar el día de hoy contigo y bueno, a tus órdenes como siempre. Sin lugar a dudas, creo que es aquí sí nuestro privilegio, porque al final, hemos tenido la oportunidad obviamente, de platicar con grandes personalidades de esta industria que admiramos, que respetamos y que realmente vemos hacia arriba. Y al fin y al cabo, ser en este caso presidente de una empresa pues tan grande, o sea, ya deja tú que solamente hagan coches, sino que es una empresa a nivel mundial tan importante como General Motors. Es realmente un privilegio para nosotros poder hablar contigo. Entonces, gracias por tomarnos la comunicación otra vez. Y pues mira, creo que justamente estamos para empezar en esta conversación algo importante, que es, Paco, tú llevas más o menos un año en el puesto, más o menos, creo que sí, ¿no? Por ahí de agosto estamos cumpliendo un año. De hecho, el último día de este mes cumplo un año en la posición. Entonces, un año justo de estar en esta posición tan importante y tan privilegiada. Y a mí, la verdad, sí me interesaría mucho saber, yo creo que a varios de la gente que nos ve y nos escucha, es ¿cómo le hace a alguien para llegar a la posición que tienes tú? ¿Cómo le hace a alguien para dirigir una empresa como General Motors México? ¿Cuál fue tu trayectoria para llegar aquí? Fíjate que mi caso es un caso, no sé si atípico, pero un caso del cual me siento muy orgulloso porque afortunadamente he tocado prácticamente todas las áreas de la industria automotriz. Empecé mi carrera hace casi 25 años en el sector, en un grupo de distribuidores. Yo empecé desde la parte de distribución. Ok. Estuve trabajando con un grupo automotriz en el norte del país. Y tuve la fortuna de conocer la parte operativa del distribuidor, que es de suma importancia. El distribuidor al final del día juega un papel muy crítico dentro del proceso del sector y bueno, tuve la fortuna de trabajar ahí 3 años y creo que me dio una perspectiva acerca de cuál es la vida del distribuidor en el día a día, la interacción con los clientes, y creo que eso me ha ayudado en la formación de mi carrera. Posteriormente, hace 22 años, empecé dentro de General Motors. Tuve la fortuna de ser contratado en la parte de seguros de GM. Okay. Me contrataron de GM Insurance en ese entonces, que era la responsable de toda la estrategia de seguros del sector automotriz, y me dan la responsabilidad de iniciar un proyecto muy interesante, un proyecto importantísimo en mi carrera, que fue el lanzamiento del primer programa de extensión de garantía en el país. Era un reto importantísimo, Gabo, porque si tú analizas, la cultura del seguro en México es muy baja. Sí. El parque vehicular en México muy poco está asegurado, y a mí me dieron el reto junto con mi equipo de lanzar un producto que era extender la garantía del vehículo a partir del vencimiento de la garantía de fábrica, y empecé de cero, y eso me dio la experiencia de un startup. Iniciar un proyecto desde cero. Fui el empleado número 1 de ese proyecto. Okay. Y bueno, me hice de un gran equipo y el producto todavía está vigente, que es GM Garantía Plus. Okay. Y bueno, muy contento de ese proyecto. Posteriormente, a los 3 años, me promueven como director de ventas y mercadotecnia de la parte financiera del negocio. Como bien sabes, el crédito automotriz en México es sumamente importante. 8 de cada 10 vehículos que se comercializan en el país requieren de apoyo financiero. Y a mí me tocó dirigir la estrategia comercial desde la perspectiva de financiamiento en conjunto con General Motors, y fue un aprendizaje increíble porque obviamente sabíamos la responsabilidad que teníamos como financiera de crear productos de financiamiento atractivos y obviamente conocer la parte de la armadora. Claro. A partir de ahí me dieron una promoción y fue mi primera asignación internacional. Me dan la oportunidad de ser director general de GMAC Ecuador, la financiera de General Motors en Ecuador, y me toca ser responsable de la empresa. Y fue una experiencia increíble. Okay. Ecuador es un país relativamente pequeño, en donde tuve la oportunidad de conocer una operación desde todas sus entrañas de forma completa. Y bueno, fue un gran privilegio estar cerca de 4 años en Ecuador, y posterior a esa asignación me nombran director general de la financiera de General Motors en Argentina.
Okay. También me tocó hacer una maestría en crisis, porque me tocó la parte de la crisis financiera por ahí del año 2008-2009, en un país complejo de por sí. Y bueno, creo que el aprendizaje que tuve en Argentina fue espectacular. Y posterior a mi asignación en Argentina, me nombran presidente y director general de la financiera de marca de General Motors en México. Y bueno, regresé a mi país en una posición privilegiada, que era dirigir los destinos de la financiera de General Motors en México, ubicada en Monterrey. Y bueno, estuve un par de años ahí. En ese entonces recibo una llamada de General Motors y me dicen: oye, queremos que vengas a ser vicepresidente de ventas, servicio y mercadotecnia, ahora en la parte automotriz, en la parte del fabricante. Ajá. Entonces se me hizo una súper oportunidad. Llego aquí por ahí del año 2011 y estoy cerca de 9 años en el puesto. Un aprendizaje increíble, porque creo que es una de las posiciones más complejas que existen, el tema de tener la responsabilidad del mercado doméstico para General Motors. Estuve trabajando con Ernesto Hernández, quien fue en ese entonces director general de la compañía en el mismo tiempo que yo estuve como vicepresidente, y fue el año pasado, como bien comentas, que me dieron la responsabilidad, y ya llevo un año, a finales de este mes cumplo un año de manejar los destinos de General Motors de México. Entonces, creo que tuve la oportunidad y tuve la formación de conocer todos los sectores, Gabo, de la industria automotriz en México: distribución, seguros, financiamiento y ahora la armadora. Entonces, creo que lo que creo que me ayudó dentro de mi carrera profesional fue el haber tenido la responsabilidad en cada una de las áreas del negocio, el poder haber conocido de forma operativa cada una de estas centros de negocio. Y bueno, creo que eso me ayudó mucho en mi formación profesional, y bueno, muy contento hoy de dirigir esta empresa que es increíble. Y sin lugar a dudas, como lo dices tú, Paco, es interesante, porque esta trayectoria que tú tuviste y que te permitió conocer realmente lo que es estar, digamos, en el piso de ventas, hasta empezar justamente de ahí y saber todos los procesos, productos, sobre todo en el caso de GM, que tienes pues tantos productos. Deja tú los coches, ¿no? Que tienes obviamente manufactura, tienes el tema también de OnStar, por ejemplo, todo el tema de servicios agregados que poca gente conoce, a menos de que lo haya vivido y que lo conozca bien, como es tu caso, ¿no? Y vaya que te tocó un año complicado, empezar en el 2019, ahora con el 20, con toda la situación pues, que estamos pasando, pero eso justo me lleva a preguntarte esto. Digo, tú tienes ya muchos años de experiencia en General Motors, creo que conoces perfectamente las entrañas de esta empresa, y sobre todo las entrañas, ahora sí que a nivel Latinoamérica, con esta experiencia que tuviste fuera. ¿Qué representa General Motors para Estados Unidos, empezando por su mercado local? Es una de las empresas, y lo ha sido por ya casi un siglo, básicamente, del tamaño que ha podido sobrevivir la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 2009, la crisis de ahora. ¿Qué representa General Motors para este país? Bueno, para aquel país, perdón, para Estados Unidos. Ahora, y complementando un poco la pregunta anterior, lo que sí te puedo decir es que en esta industria se aprende todos los días. No te cansas de conocer cosas nuevas. La industria evoluciona cada minuto, entonces una parte importante es la formación, pero la otra es tener el apetito de seguir aprendiendo día a día, porque esto es muy dinámico. Claro. Y en relación a lo que es General Motors, pues General Motors es una empresa icónica, tiene una larga vida dentro del sector automotriz, dentro del sector empresarial. Son cerca de 112 años ya desde su fundación. Tenemos o formamos parte de esta organización 164,000 colaboradores. Vendemos productos en cerca de 86 países. Tenemos 12,600 distribuidores alrededor del mundo. La empresa en Estados Unidos ha sido icónica. Hoy es la número 1 en el mercado norteamericano. Hoy estamos innovando en temas de movilidad, tanto en vehículos eléctricos como vehículos autónomos, y obviamente tenemos un negocio tradicional que es el de combustión interna, que seguimos teniendo una presencia increíble alrededor del mundo. Y bueno, hoy si analizas las empresas más importantes de Fortune, estamos en el top 10, lo cual te habla de la dimensión de la organización. Y creo que esta empresa todavía va a dar mucho. Hemos sido
pioneros en el sector y bueno, todavía todas las sorpresas que vienen hacia adelante sobre las nuevas formas de movilidad, creo que esto va a seguir haciendo de General Motors una empresa de este tamaño, respetada, una empresa icónica, y creo que vamos a sorprender en muchos temas de innovación. Claro, y Paco, por ejemplo, ya específicamente para México, la empresa se fundó en México, estuve justo leyendo un poco más, por ahí en 1935, ¿no? Que es justo ya 85 años desde su aparición en nuestro país. Y manufactura, bueno, somos casi prioridad, no puedo decir prioridad, pero después de Estados Unidos yo creo que uno de los lugares más importantes de la fabricación de vehículos General Motors, ¿no? Con las plantas que tiene en México, la exportación hacia Norteamérica y hacia muchas partes del mundo. ¿Qué representa México para General Motors y viceversa, ¿no? ¿Qué representa General Motors para México siendo siempre líder en ventas, estando siempre en el top 3 de los autos que más vende y con productos, pues además tan queridos para los mexicanos? Sí, te voy a dar algunas cifras de lo que representamos. Lo más importante es el número de colaboradores que tenemos. Tenemos un gran equipo de trabajo, somos más de 20,000 personas que representamos esta gran organización. Somos una empresa que genera una fuente de empleo importantísima en México. Damos empleo indirecto a más de 150,000 personas. Tenemos 500 proveedores en México localizados en nuestro país, a los cuales el año pasado, para darte una cifra, les compramos 21,000 millones de dólares, lo cual es una cifra increíble. Tenemos 4 centros de manufactura, los cuales están ubicados en Ramos Arizpe, en Coahuila, en San Luis Potosí. Tenemos la planta de Silao, en Guanajuato. Tenemos una planta de motores en Toluca. Tenemos algo que quizá muy poca gente sabe, Gabo, y aprovecho tu plataforma para que la gente lo conozca, es que tenemos un centro de ingeniería importantísimo para el mundo General Motors. Tenemos cerca de 800 ingenieros, los cuales hacen diseño, validación de componentes. Y eso habla de que no solamente somos importantes de la perspectiva de manufactura, sino también agregamos valor dentro del proceso de diseño de un vehículo. Tenemos cerca de 340 puntos de venta a lo largo y ancho del país, principalmente ubicados en las ciudades más importantes de México. Esto representa 164 contratos con distribuidores, los cuales tienen diversos puntos de venta. Somos la empresa productora de vehículos número 1 en el país, somos la empresa exportadora número 1 de vehículos en el país, y esto obviamente nos coloca dentro de las empresas más importantes de la nación. En la última edición de las 500 de expansión, y perdón ahí el gol, estuvimos ubicados en la 6ª posición y fuimos la empresa automotriz número 1 en el país. Entonces, realmente General Motors es una empresa muy querida en el país. Tenemos un programa de responsabilidad social increíble, y si quieres más al rato comentamos acerca de lo que estamos haciendo ahora en época de pandemia. Y realmente nos sentimos muy orgullosos de esta empresa. Realmente General Motors se ha consolidado, como bien lo comentaste, en los últimos 85 años como una empresa que viene a traer inversión al país. Hemos invertido una cantidad importante de dólares en México. Seguimos creyendo en el país. Este país va a seguir siendo un ícono de la manufactura a nivel global. Hoy somos el 7º productor, el 4º exportador a nivel mundial, y eso valida lo que se ha hecho durante muchos años, ¿no? Muchos tratados comerciales con muchos países, lo cual te permite exportar libre de aranceles, y nosotros exportamos a 38 países a nivel global. Entonces, realmente General Motors es un mundo increíble, una empresa totalmente consolidada en nuestro país, y seguimos apostando en México. Sí, creo que son de estas cosas donde a veces la gente como que, no voy a decir que menosprecia, pero a veces no dimensionamos lo grande que es una empresa cuando a lo mejor solo vemos productos, ¿no? Nos toca que recientemente se estrenó Suburban, se estrenó Tajo y vemos el producto, pero a veces no vemos
la totalidad de lo que hay detrás para que esto suceda y lo que mueve esta empresa. Y más o menos justo en esto quería aprovechar un poco tu experiencia en el tema de financiera, porque hay justo la última vez que tuvimos la oportunidad de hacer un viaje y manejar un auto en otro lugar, fue justamente la presentación del Corvette C8 que tuvimos la oportunidad de compartir la cena, y tú nos estabas platicando un poco de cómo funciona el tema del financiamiento en México, ¿no? Recién lo acabas de decir tú, 8 de cada 10 autos en México pues requieren obviamente ser financiados de algún producto de financiamiento, y recientemente las financieras, se han puesto más, no sé si creativas o interesantes, con productos diversos, que obviamente está el arrendamiento puro, pero de repente hasta yo me fui enterando que hay un financiamiento tipo balloon y luego un financiamiento más tradicional. Y también mucha gente en México, no en México, voy a decir toda Latinoamérica, está el tema de las tasas de interés, que la gente como que se confunde. Es como, oye, pero si en Europa la tasa de interés es del 2% y en México de repente es del 10%, y los argentinos dicen, qué chiste, nosotros somos del 40%. O sea, es complicado este tema. En tu experiencia en financiera, ¿cómo es esto? Creo que es un mundo muy, muy, muy interesante. Sí, la determinación de una tasa de interés en un plan de financiamiento tiene muchos factores, los cuales cada financiera, ya sea bancaria o de marca, tiene su propia estrategia para poder ser competitivo en el mercado, ¿no? Empieza con una parte fija, la tasa de interés, que es cómo se fondea la institución financiera, es decir, la institución financiera toma dinero para poder colocarlo en el mercado y eso tiene una tasa interbancaria, ¿no? Claro. Y generalmente las financieras de marca se fondean a través de diferentes mecanismos, principalmente es a través de préstamos, a través de colocación de activos o a través de préstamos quirografarios con bancos. Hay diferentes mecanismos y eso obviamente te pone una tasa de referencia. Ahora, entre más sólida sea la empresa, entre mejor rentabilidad tenga, entre mejor solidez tenga, obviamente las tasas de fondeo se vuelven mucho más económicas y eso te permite competir. Claro. Después viene un componente adicional que tiene que ver con el riesgo. Es decir, cada financiera de marca determina qué riesgo, y eso va a ser a través de un spread en la tasa, es decir, un componente adicional dentro del factor de financiamiento. Y esto tiene que ver cuál es el comportamiento de la cartera vencida dentro de la propia institución financiera. Es decir, si yo tengo una cartera vencida baja, obviamente mi factor de riesgo dentro de la tasa pues es bajo. Claro. Si yo soy muy agresivo y tengo una cartera vencida alta, obviamente el spread de riesgo crece y eso obviamente es lo que tiene que hacer una financiera, determinar qué tanto riesgo quiere tomar dentro de la colocación de crédito. Claro. Después vienen otros factores como es el factor de rentabilidad, es qué rentabilidad quiero tener para poder competir en el mercado, y después vienen algunos otros factores que pueden abaratar la tasa, es decir, hay muchas veces subsidios de las armadoras en los cuales yo les pago por anticipado algún incentivo a la financiera para que puedan reducir su tasa, y eso se traduce en los planes de 12 meses sin intereses, 24 meses sin intereses, en donde el incentivo lo pone la armadora, se lo entrega a la financiera y le dices, ya no le cobres intereses al cliente, yo te los pago por anticipado, todos los intereses que te va a pagar en un plazo de 12 meses, no se los cobres al cliente, yo, armadora, te los entrego a ti, financiera, para que no se los cobres al cliente y yo se los cubro. Entonces, eso hace que el tema de financiamiento sea muy apasionante porque juegas con muchas variables, con muchos factores, puedes ser muy competitivo a través de incentivos, puedes ser muy competitivo a través de financiarte barato, puedes ser muy competitivo a través de ser prudente en la colocación de crédito y obviamente la determinación de la tasa tiene muchos factores, cada armadora tiene su propia estrategia, cada banco tiene su propia estrategia, cada financiera de marca tiene su propia estrategia y eso hace que cuando compiten más de 54 marcas o 57 marcas en el país, hace que el número de variables o el número de oportunidades que el cliente tiene para encontrar un crédito sea importantísimo. Entonces, por eso nosotros a través de nuestra área de marketing estamos monitoreando qué hace la competencia, pero también tratamos de ser innovadores. Y ahorita hablaste de pagos balloon, que eso representa disminuir la mensualidad y quizá en los diciembres, donde los clientes reciben el aguinaldo o algún pago variable, puedan dar un monto quizá más que la mensualidad tradicional durante los primeros 11 meses. Hay temas de
cero comisión de apertura, en donde también las armadoras subsidian esa parte, hay planes de arrendamiento, hay planes libres de intereses, como ya te comento. Nosotros acabamos de sacar un plan, ahora en la época de crisis, en donde la mayoría de nuestros clientes son personas asalariadas que pueden comprobar ingresos a través de sus pagos mensuales de nómina. Entonces le dijimos al cliente, oye, no te preocupes, si quieres comprar hoy un vehículo y pierdes tu empleo en los siguientes 2 meses, no te preocupes, me regresas el vehículo y yo te regreso la inversión inicial o enganche para que te quedes despreocupado del crédito hacia futuro, ¿no? Entonces, la innovación, exacto, la innovación juega un papel importantísimo dentro del crédito y creo que quien ha sabido introducir productos atractivos hace la diferencia. Pero además, porque es interesante, porque tienen ustedes que vender un producto dentro de un producto, ¿no? O sea, al final, obviamente, digamos, una persona que quiere adquirir, no sé, un Cavalier, al final estás comprando el coche, sí, pero además estás seleccionando otro producto que es el tema del financiamiento, porque tanto General Motors ofrece, obviamente, un financiamiento, pero también una institución bancaria, o sea, puedo ir con mi banco y me va a ofrecer otro crédito. Entonces, tienes que vender 2 productos al mismo tiempo, ¿no? Tanto el coche como el financiamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo ves el esquema? O sea, ¿cómo ves el mundo del financiamiento en México? Ya mencionamos justo cuántos coches salen mediante financiamiento. Por ejemplo, los esquemas como arrendamiento, que en Estados Unidos son tan populares y casi los sacan como si fueran cafés en cualquier lugar. En México, ¿qué tipo de productos de financiamiento son los que más funcionan? Sobre todo ahora, creo yo que esto va a ser una tendencia en un futuro, que estos financiamientos van a ir comúnmente amarrados de otras cosas, como por ejemplo, en su caso tienen OnStar, que es un servicio de telemáticos que se tiene que pagar una cierta cantidad después del año si no me equivoco, sí, no son como 3 meses de servicio gratuito y después se tiene que pagar, que cada vez nuestros coches ya no solamente es el coche, sino todo lo que viene con él, y dentro de estos esquemas de financiamiento se pueden meter. ¿Qué ha sido o cómo has visto tú el comportamiento del financiamiento dentro de General Motors en México? Sí, iniciando con lo que comentas, y creo que es súper interesante el comentario de que uno no solamente compite con las cualidades del producto per se, también uno compite con la calidad del financiamiento y la institución financiera que está atrás, pero también uno compite con todos los adyacentes que uno puede ponerle en las manos al cliente, como lo es el servicio de postventa, el que tengas a tu red bien capacitada para poder recibir a los clientes, que tengas partes disponibles, que tengas un servicio económico en temas de competitividad. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el análisis de cómo introducir un producto al mercado, leemos todas las variables, a ver qué características va a tener, qué financiamiento podemos otorgar, cómo va a ser la experiencia del cliente en el distribuidor, cómo va a ser la experiencia del cliente en el servicio, qué tecnología le podemos ofrecer. Y al final, hoy el cliente a través de todos los medios electrónicos tiene la fortuna de poder compararte contra todas las marcas en el mercado. Sí. Y si realmente no tienes un paquete totalmente completo, te quedas fuera, ¿no? Y en relación al tema de financiamiento en México, yo creo, Gabo, que va a seguir jugando un papel importantísimo a través del tiempo. Como lo comentamos, 8 de cada 10 vehículos se financian. Hoy tiene un papel importantísimo el sector financiero, porque obviamente hoy tenemos primero que proteger a nuestro brazo financiero con el fin de que no tenga problemas de cobranza, con el fin de que siga colocando agresivamente crédito. Creemos que a través de diferentes productos que podamos poner en el mercado va a seguir impulsando las ventas a nivel nacional. Y si algo cambiaría en este país, Gabo, y vas a estar de acuerdo conmigo que esto impulsaría el crédito de forma impresionante en México, es que hoy parte del componente de la tasa, como lo comentamos hace un momento, es el riesgo. Entonces, en México, para poder recuperar un activo, es decir, tú le prestas dinero a un cliente para que pueda adquirir su vehículo y el cliente asume el compromiso de pagarte mensualmente la unidad. Ahora, si en dado caso el cliente cae en mora, es decir, deja de pagar, en México, para poder recuperar ese activo, es decir, Paco Garza me dejó de pagar, pues ahora tengo que ir por mi activo porque ese dinero es mío. Claro.
Uno en México se tarda entre 1 y 2 años para recuperar el vehículo. 1 y 2 años para recuperar el coche que te dejaron de pagar. Exactamente. Entonces, imagínate el factor de riesgo que tienes que incluir para decir qué tanto dinero tengo que invertir para recuperar un vehículo. Y eso lo tienes que poner en el factor de riesgo de tu tasa de interés. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de hablar con los diferentes niveles de gobierno es cambiemos esa estrategia. ¿Por qué? Porque hay otros países, y no quiero decir nombres, en donde si tú dejas de pagar solamente con un fedatario público, tú puedes ir con una copia de la llave y te llevas el vehículo sin problema. Sí. Y eso hace que el costo de recuperación de las unidades sea bajísimo y las tasas se hacen mucho más competitivas automáticamente. Entonces, si cambiáramos ese marco legal, Gabo, eso haría de que la banca fuera mucho más agresiva porque sabe que si no le pagan recupera el vehículo de inmediato. Y eso haría que las tasas de interés bajaran de forma automática, ¿no? Porque si al final del día yo sé que voy a recuperar un activo en buenas condiciones, con placas y tenencia pagada, sin daños mecánicos, sin daños físicos, pues me vuelvo más agresivo porque tengo la facilidad y tengo el respaldo de las autoridades para poder rescatar ese vehículo que me deben. Entonces, sí, claro. Hay países como Estados Unidos, hay países como Colombia, hay países como Argentina que tienen implementado esto y bueno, estamos trabajando con nuestra área de relaciones con gobierno con el fin de que pudieran escucharnos al sector. Esto no es solamente un tema de General Motors, sino toda la industria. Estamos tratando de cambiar esto que mucho beneficio le traería a nuestro país. Entonces, creo que si logramos poder estructurar esto, la industria automotriz va a tener una dimensión diferente al 1.600.000 que tuvimos en el 2016 o al 1.300.000 que tuvimos en el 2019 de venta total de unidades. Entonces yo creo que esto sería un detonador para que la industria creciera mucho más. Uno de los factores que se logró controlar para que la industria creciera era la importación ilegal de vehículos hacia México, que creo que eso hoy en día estamos contentos porque se sigue respetando el que no entren vehículos chatarra sin ningunas características de seguridad, que contaminan, que los usan para eventos no legales. Y eso nos han ayudado mucho a controlarlo. Ahora lo que estamos pidiendo es que nos ayuden a estructurar un marco legal, el cual las financieras, ya sean bancarias o de marca, tengan la seguridad de que si alguien deja de pagar por X circunstancia, se pudiera recuperar el activo de forma inmediata. Claro, y con eso se podrían bajar bastante las tasas de interés, porque tu riesgo, obviamente, de yo le presto a Juanito Pérez, pero si Juanito deja de pagar, sé que puedo recuperar ese coche. Y además, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Las condiciones. Si se llevó el coche y de repente lo encuentro y ya no tiene llantas, ya no tiene asientos, está todo en mal estado, pues al final el dinero que tú prestaste se acabó perdiendo. Pues el coche ya no puede hacer nada casi con él, ¿no? Entonces, bastante interesante y sí creo que eso cambiaría la industria, de ser posible cambiar eso. Y otro factor que comentaste importantísimo que se me olvidó darte mi punto de vista es el tema de arrendamiento. Sí. El tema de arrendamiento lo hemos estado impulsando desde General Motors desde una perspectiva diferente a la tradicional. Muchas veces el cliente piensa que el arrendamiento es un producto el cual te da un beneficio fiscal. Muchas veces dices, bueno, yo voy a arrendar un vehículo porque quiero deducir las rentas mensuales que pago y eso me va a traer un beneficio como persona física con actividad empresarial o como persona moral. Nosotros le estamos dando una vuelta totalmente diferente. Okay. Tienen muchos países en donde cualquier persona física, si pierde el tema de posesión de la unidad y solamente utiliza lo que es el uso del vehículo, eso le puede dar un beneficio entre no pagar un enganche como en el financiamiento tradicional, sino empezar a pagar rentas y a los 2 o 3 años lo que hace el cliente es regresar el vehículo, toma otro nuevo y sigue pagando su renta por el uso de la unidad. Y realmente eso cambia un poco la perspectiva hacia el cliente porque ya no va a tener el cliente la depreciación de la unidad, sino cada vez va a estar
incorporando un vehículo nuevo cada 2 o cada 3 años. Hemos tratado de impulsarlo a través de nuestras marcas premium, que son Buick, GMC, Cadillac, con buen éxito. Tenemos cerca de 30% de las ventas son a través de arrendamiento, y ahora lo estamos tratando de impulsar a través de nuestro canal Chevrolet. Entonces, arrendamiento va a ser quien realmente encuentre la fórmula y la pueda aplicar bien en el mercado, va a ser también la diferencia y un detonador en las ventas. Que tal vez justo las nuevas generaciones puedan ayudar mucho al tema de la adopción del arrendamiento, ¿no? Creo que me pasaba mucho, por ejemplo, con mi papá, que cuando empezó a salir Netflix, palera, pero es como, ¿cómo no voy a tener yo mi película? O sea, tengo que tener la película, y a lo mejor ya generaciones nuevas no van a tener tanto este tema de la posesión, sino más bien del uso y la experiencia, ¿no? De, oye, yo necesito movilidad y no me importa que a lo mejor este coche no sea mi nombre y lo tenga que tener yo, sino que justo pueda estar disfrutando de movilidad, de las nuevas tecnologías que vienen cada 2 años tal vez con los coches, los servicios incluidos y así. Entonces se me hace bastante interesante y creo que este esquema a lo mejor en México aún falta que pegue más fuerte, digamos, pero creo que sí es un tema también cultural de entender esta falta de posesión del vehículo, no como algo malo, sino genuinamente como algo de no absorber la depreciación, no descapitalizarse. Entonces, ojalá y poco a poco esto se pueda ir cambiando y pues obviamente para el beneficio tanto del consumidor como de las marcas. Y luego, Paco, ya más o menos para acabar, creo que aquí es algo muy interesante, pero ¿cuáles son los retos para una empresa tan grande como General Motors? A lo que me refiero es, justo comentamos al principio de, han sobrevivido la Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión, varias crisis económicas que han pasado, no solo en Estados Unidos, ¿no? O sea, con presencia en tantos países, pues todos los países eventualmente tienen algún problema. ¿Qué es lo que hace una empresa tan grande, tan sólida? O sea, ¿cómo mantener una empresa de ese tamaño? No sé, yo con 7 personas a veces me vuelvo loco, con tanta gente en una empresa como General Motors, ¿cómo? Sí, yo creo que el secreto va a estar en irte adaptando al cambio. Lo que dice Mary Barra, que es nuestra presidente de General Motors a nivel global, es que la industria va a cambiar mucho más rápido en los próximos 5 años de lo que lo ha hecho en los últimos 50. Okay. Entonces, el reto más importante que tenemos como empresa automotriz es adaptarnos a ese cambio. Claro. Y ese cambio viene alineado con esquemas de movilidad alternativas, como lo son vehículos eléctricos, vehículos autónomos. El entender que el proceso de compra de un vehículo por parte de nuestros clientes ya cambió. Sí. Hoy nuestros clientes ya no van al distribuidor o ha caído mucho la visita al distribuidor. Hoy gente que está interesada en adquirir un vehículo utiliza todas las herramientas digitales que están a la mano de cada uno de los potenciales clientes, y lo que tenemos que hacer es cómo captar a ese cliente en el proceso de compra, cómo hacerte ver, cómo hacerte interesante desde la perspectiva de modelo de negocio, hacerte importante dentro de la oferta de valor que vas a entregar, y obviamente eso va a cambiar muchísimo la industria automotriz. Entonces yo creo que adaptarte al cambio y hacerlo como pionero, el implementar estrategias que te hagan diferente a la competencia, el saber cuáles son las tendencias de compra, el saber cuáles son las tendencias de movilidad, el poder entender realmente a tu cliente, yo creo que eso va a ser el factor que nos va a mantener por 112 años más o los que sigan, ¿no? Entonces yo creo que empresa que no haga innovación tiende a morir. Entonces nosotros sí, claro, por eso hemos determinado una estrategia de largo plazo importantísima. Como bien lo conoces, Mary Barra hace algunos meses anunció que para el año 2023 General Motors va a lanzar más de 20 vehículos eléctricos al mercado. Acabamos de presentar la plataforma de Lyriq, un vehículo, una SUV, una crossover Cadillac 100% eléctrica con una tecnología impresionante que pronto va a estar en comercialización y México va a estar eso sí, incluido. Bueno. Estamos trabajando de forma importantísima en lo que se refiere a vehículos autónomos con una gran flota de vehículos ya en las calles. Entonces, yo creo que el mayor reto es innovar, cambiar rápido, adaptarte al cambio y entender a tu cliente en todas las perspectivas, desde el proceso de compra hasta el proceso de servicio, y el entender que la venta tradicional de una unidad ya cambió, y si no te adaptas a esos cambios desde la distribución, desde la
planta armadora, desde la financiera de marca, etcétera. Obviamente vas a tender a que la gente te olvide, y en eso estamos trabajando desde hace ya tiempo para poder estar vigentes en México 85 años más y como corporación 112 años más. Sí, coincido contigo que ha cambiado muchísimo la manera en que la gente consume autos, se informa, la manera en que se interesa, ya no vas tanto a la agencia a ver el coche nada más, sino que ya vas con mucha información y ya casi para la prueba de manejo y la compra de ser necesario. Entonces, sí, esto va a estar cambiando mucho sobre todo con las generaciones que ahora cada día, pues ya los millennials, me encanta lo que decían, ya no son los chiquitos, ya son ahora sí los que ya están comprando, los que ya están empezando a crecer económicamente y pueden ir adquiriendo productos incluso cada día más costosos. Por último, justamente, y hablando para estas generaciones, yo tengo una duda, pero a ver, creo que mucha gente, y lo comentamos al principio, muchos chicos ahorita están en casa estudiando por la situación como está, ya sea que estén pasando la universidad o la prepa, y están justo queriendo entrar a la industria automotriz. Muchos obviamente quieren hacerlo en la manera en que lo hacemos nosotros, obviamente tenemos un gran trabajo y nos encanta, pero mucha gente quiere entrar justo a un corporativo como General Motors. ¿Cómo o qué se necesita a lo mejor en los corporativos? Sé que se necesita de mucho, pero para un chico a lo mejor que está creciendo justo en San Luis Potosí, para alguien que está creciendo a lo mejor estudiando aquí administración, ¿cuál es el camino para llegar y qué diferentes opciones le puede dar la industria automotriz, específicamente General Motors? Bueno, es una pregunta interesantísima, y yo creo que una empresa como General Motors le da cabida a mucha gente. Tenemos una gran base de colaboradores dentro de la organización de diferentes funciones, en donde realmente yo la única recomendación que les puedo dar, y obviamente es muy atrevido hacerlo, porque hoy creo que cada quien se está formando su carrera profesional, pero yo lo primero que les digo a las nuevas generaciones es que disfruten lo que hagan. Traten de apasionarse por cualquier industria, no solamente la automotriz. El sector automotriz es apasionante, es un sector sumamente competitivo, es un sector cambiante, es un sector que realmente contribuye mucho a la economía. Y bueno, en General Motors tenemos muchas áreas, desde las partes de ventas, mercadotecnia, partes de financiera, parte administrativa, parte contable, parte de ingeniería, parte de manufactura, robótica. Entonces, realmente hay una cabida interesantísima en todas las áreas de educación. Y para nosotros es importante estar con las nuevas generaciones. De hecho, hoy en día, cerca del 70-72% de nuestra gente ya está entre generación millennials y generación Z. Entonces, wow, realmente hoy estamos contratando muchos jóvenes. También estamos tratando de incorporar talento femenino. Somos, creo que, referente en la industria automotriz. Anteriormente, el tema de la industria automotriz estaba muy alineada con el sexo masculino. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es cambiar eso. Hoy tenemos, por ejemplo, la planta de San Luis Potosí, que cerca del 33-34% de la gente que trabaja en la planta son mujeres. La mujer tiene un talento increíble, es gente muy responsable, que agrega mucho valor, apasionadas, y realmente creo que esa es nuestra función. Primero, atraer nuevas generaciones que vean a General Motors no solamente como una empresa automotriz, sino como una empresa ya de tecnología. Claro. Atraer talento femenino que realmente al sector le hace mucha falta. Y bueno, hagan lo que hagan, háganlo con mucha pasión, traten de disfrutar cada momento de su carrera profesional, aprendan todo lo que puedan, traten de absorber el aprendizaje de los jóvenes, de los que tienen poco tiempo, de los que ya tenemos mucho tiempo en el sector automotriz. Y bueno, yo creo que esta industria va a seguir contratando mucha gente. Hoy cerca de 1.200.000 personas trabajan en el sector automotriz en México, y bueno, esto va a seguir creciendo y se va a requerir más talento sobre los años. Coincido totalmente contigo, y pues qué bueno saber justamente que cada día hay más gente que tiene la oportunidad de acercarse a este apasionante mundo de los autos en sus diferentes áreas, como tú lo mencionaste. Entonces, pues aquellos que tengan el interés de querer acercarse a los coches, siempre va a haber espacio en esta gran industria para todos. Paco, te agradezco muchísimo tiempo, de verdad. Gracias por estar con nosotros, un gusto hablar contigo, y pues nos estamos viendo próximamente. Ojalá. No, gracias, Gabo, gracias a todo la gente que te sigue, a todo el grupo de Autodinámico. Un placer siempre, disfruté mucho
esta conversación. Se me pasó el tiempo volando. Eso pasa. Y bueno, ya tendremos mucho más tiempo de conversar y seguir viendo cómo evoluciona esta industria automotriz que es apasionante. Así es. Un fuerte abrazo a todos por allá en General Motors. Saludos al equipo y muchas gracias otra vez, Paco. No, al contrario, un abrazo grande. Hasta luego.